Bueno, Primer, Bueno, pregunta básica, ¿te gustó? me gustó bastante. Ujú. Aclaro que la vi en una laptop chiquita. Las películas a veces como que uno las experimenta distinto dependiendo de cómo las ves. Sí, Si lo hubiera visto en una compu grande con muy buen audio, hubiera sumado un poco más. sí. Eso es, al menos en el aspecto cinematográfico. Sí. Lo único que sabía de la película antes de empezar a verla era que era difícil de entender Sí, y que la línea temporal era no lineal. claro, El storytelling no era lineal. está medio desparramada. Sí. Y tenía entendido que iba a ser como un mega nudo temporal. Sí, Entonces como que si bien lo procrastiné hasta anoche a última hora sí. y lo vi ayer medio tarde, como que estaba con la atención al 100%, como diciendo, voy a entender esto. Sea Ujú. como sea, lo voy a Ujú. entender. Sí. ¿La viste? A ver, entonces, ¿la viste una sola vez? Una sola vez. ¿Hiciste algo de investigación post No, haberla visto? estaba contando con vos para eso ahora. Eso es interesante porque Seguro que me perdí mucho. puede ser, o quizá no. Seguro que sí, porque no me cerró todo hermosamente Ujú. con un moño arriba. Me dio la sensación de que era un poquito innecesariamente difícil. Como que cinematográficamente podrían haberla hecho un poquito más fácil. Sí, Hay muchos diálogos del principio de la película que, si bien creo que representa bastante bien una charla de gente que está haciendo un startup y que tienen todos distintos intereses, ujú. es como que todos los diálogos del principio hablan todos a la vez Sí. y medio rápido y medio... Sí. Se hace difícil de seguir ya desde ese momento. Sí, yo creo que él hace que sea una película muy polarizante porque me parece que requiere de que uno entre con cierta actitud a verla. No es una película pochoclo para nada, Ujú. no es una película que puedas ver para relajarte y no Sí. pensar, pero pienso que es un poco como una película que inauguró un género para mí. Que Ujú. no sé si hay otras películas en este género, pero para mí es como una especie de rompecabezas. Ujú. Es como, es una película de ciencia ficción, sí, pero también me parece que tiene eso, es como que es una película a la que para apreciar tenés que dedicarle un tiempo de análisis Sí. y de tratar de armar las piezas. Claro, probablemente uno pueda entenderla a un nivel mucho más profundo de lo que la entendí yo en cuanto a lo que es el argumento de la peli. Ujú. Lo que creo es que, como vos decías, o sea, es innecesariamente difícil porque, digamos, yo creo que la trama de la película, si la lees detalladamente, es un poco complicada, pero no tanto como la película te lo presenta, me parece. Podría tener un montón de facilidades. Sí. Por Sí. ejemplo, o sea, cualquier película de viaje en el tiempo, Ujú. creo que debe ser la única, o casi, donde no te hace muy fácil el saber en qué punto del tiempo están en cada escena. Claro, pero también está bueno porque un poco ellos mismos, no es que se confunden, pero está como implícito en su expresión y en cuando hablan entre ellos, como que están todo el tiempo tratando de pensar qué pueden hacer si entran y cambian algo del pasado Ujú. para afectarlo del futuro y cómo no afectar, y como que están cansados porque están teniendo días de 30 horas Sí. por tanto viaje en el tiempo y Sí. que un poco el espectador está en la misma. Claro, sí, Decís, sí. uy, nada, la verdad, chicos, cálmense un poco porque esto está muy difícil, se les va a ir de las manos. Sí, pero también me parece que, a diferencia de otras películas, muchas veces uno como espectador tiene más información que Sí, los personajes. No siempre, ¿no? Sí. Pero uno tiene como más una imagen más panorámica. Y en este caso, a veces siento que es un poco al revés Ujú. y que a mí me daba trabajo seguir a los personajes porque los personajes en sí son personas muy inteligentes, sí, los personajes. Se me hacía un poco difícil seguir sus líneas de razonamiento y demás. Es como que iba muy rápido a veces. sí, sí. Te haría algunas preguntas del argumento, aunque no sé si tiene tanto sentido, en especial por si hay alguien que no la vio y está escuchando igual. No, pero hagámoslo. Como que igual es muy difícil hablar de esto porque en principio lo que entendí es que digamos, está el rubio y el morocho, podríamos llamar a los dos personajes. Abe y Aaron. Ok. A y A. Abe es el rubio, el Sí, más Abe es el rubio. pelo claro, castaño. Él es el que primero se mete en la máquina, Sí, sin contarle a Aaron. sí. Él hace al menos un experimento o un par de experimentos antes de decidir contarle a Aaron que lo estuvo haciendo. Pero, ¿De viajar él? ¿O experimentos? claro, él viaja al menos una vez sin haberle contado a Aaron. Pero el momento en el que él le cuenta Sí. a Aaron, cuando nos lo muestran, Ujú. Aaron ya tiene el auricular puesto. Sí, Por lo cual entendemos que ese Aaron ya viajó. sí. Sí. Estuviste prestando mucha atención.
Sí, igual cuando lo vi por primera vez dije, ¿qué onda ese auricular? Sí. No entendía bien por qué estaba, pero te hacen que lo veas, o sea, te hacen Sí. que te llame la atención. Sí. Con lo cual decís, toda esa escena están los dos actuando, Sí. en pos de qué, no sé. Ajá. O sea, el argumento me es muy difícil explicar como toda la línea de tiempo porque da a entender de que saltan para adelante y para atrás un poco. Hacen como Ujú. iteraciones de un mismo día Ujú. tratando de lograr un outcome específico. Sí. Como por ejemplo con este tipo que entra a la fiesta con un arma. Sí. Ellos deciden, no entendí del todo, pero como deciden que lo quieren hundir a este tipo, Sí. me pareció, ¿no? Y en ningún outcome posible, de todos los que probaron, en ninguno el tipo dispara. Claro. Entonces tratan de hacerlo de modo que, no sé si lo quieren meter preso o qué quieren hacer con ese tipo. Sí. Como que no terminé de entender bien el involucramiento del padre de la mujer de Aaron. Ajá. La mujer es de Aaron, ¿no? No es de... No, pero ahí sí, ahí es complicado porque los personajes secundarios, algunos tienen así como un rol que es importante para algún punto de la película, pero, Sí, pero nunca te los presentan de forma que te acuerdes bien, pero de tipo de quiénes son. sí, Pero hay dos chicas que son importantes Sí. o que tienen alguna presencia, y una es la mujer de Aaron sí. y otra es creo que una exnovia o algo así de Abe. Ah, ok. O no sé si era una exnovia o una chica que le interesaba, algo así. Sí, esa historia ya se me escapó un poco, la de Claro. esa chica. Pero esa chica es la que el tipo de la escopeta va a amenazar a la fiesta. Ok. Y efectivamente eso es lo que Abe quería, como meterlo en cana o hacerlo quedar mal a ese tipo. Sí, creo que algo sí. Sí, también en la 3/4 de la película parece como que Abe es como la mente, no diabólica, pero medio conspirativa, como el que está metiendo todas estas ideas en la cabeza de Aaron. Ujú. Pero más hacia el final de la película te das cuenta que Aaron también está hasta la manija. Sí, Sí, y pasa todo esto de que se terminan escribiendo guiones de lo que quieren decir sí. para poder generar el outcome que quieren en el futuro, pero Ujú. les empieza a salir mal porque los guiones están actuados y no todo sale exactamente, como que pequeñas modificaciones que ellos hicieron Sí. van haciendo que el futuro tome otros rumbos. Ujú. Me gustó que no fueron sensacionalistas con el hecho de que ellos se encuentren con sus dobles. Como que siempre los ven por largavistas. Y hay un par de escenas en las que se encuentran y se pelean. Sí. Que eso también me hizo acordar a The Prestige, que habíamos hablado la otra vez. Ajá, sí. Que es como, si te encontrás con una copia de vos mismo, lo tenés que matar. Sí. Esa fue mi entendimiento del plot, Sí. del guión, es que se empiezan a multiplicar las copias o se empiezan a medio desperdigar en el tiempo las copias de ellos mismos. Ujú. Entonces queda medio desordenado cuántos hay de ellos Sí. en las distintas épocas. Sí. Y el yo presente de cada uno de ellos conspira con los otros. Pero como todos son yo, entonces... Claro, es que sí, o sea, que de repente, dependiendo de la línea temporal en la que estén y lo que hayan vivido, de repente tienen distintas motivaciones y distintos objetivos. Claro, entonces dicen, bueno, ¿cómo hago para que el yo de ayer Sí. tome el bidón de leche en el que le metí este sedante o este veneno, no sé qué le mete? Bueno, lo va a hacer porque no sabe. Pero entonces, si hizo otro viaje, no me queda en claro cuán para atrás viajan en el tiempo o cuán para adelante pueden viajar. Por lo que tengo entendido, o sea, ellos tienen que estar adentro de la máquina tanto tiempo como quieran viajar. Si Ajá. quieren viajar 2 horas al pasado, tienen que estar adentro de la máquina 2 horas Ok, en su tiempo de reloj. sí. Em, Y si dejan la máquina andando, también provoca algo. la forma que funciona, según entendí, es que ellos prenden la máquina Ujú. y ese momento en que la máquina se prende es el momento al que van a viajar. Y en el momento que apagan la máquina es el momento que ellos se meten en. Y después tienen que permanecer en la máquina tantas horas como sea necesario para llegar al momento en que la prendieron. Entonces, o sea, la forma que ellos lo usaban era, ponían un timer. Sí, Porque como el momento en que prendés la máquina es el momento en que van a emerger, sí, porque siempre ellos viajan al pasado, ¿no? sí. El momento que prenden la máquina es el momento en que van a emerger. Para no encontrarse con su doble, lo que hacían es, creo que ponían un timer, decían, bueno, la máquina se va a prender en 10-15 minutos. Sí, Dejan el timer corriendo, se iban al hotel sí, para no alterar nada, sí, y después de
no sé, quizá querían viajar 6 horas. Después de las 6 horas volvían a la máquina, Ujú. la apagaban y se metían. Sí, Y ellos se quedaban adentro de la máquina esas 6 horas sí. y al finalizar esas 6 horas salían en el momento en que la máquina se había prendido. Salían en el momento en que la máquina se había prendido. Claro. No estoy entendiendo. Ponele vos querés viajar en el tiempo, ¿no? Sí, No podés viajar al tiempo que vos quieras, solo podés viajar a un tiempo en que la máquina fue encendida. ok, A ese instante en que fue encendida. sí, Entonces, si vos querés viajar 6 horas al pasado, tiene que haber una máquina que se esté encendiendo hace 6 horas. sí. Lo cual Entonces significa sí, enciendo ahora una máquina, por encendés ejemplo. una máquina y si querés volver a este punto, 6 Sí. horas más tarde, o bueno, Sí, el tiempo que sea, la apagás y te metes. Y es rebuscado, pero sí, o sea, esa- saquemos por un momento el dilema de Sí. encontrarse con uno mismo. sí, Hablando de viajar en el tiempo, al Javier o Pedro que esté editando esto en el futuro, sí. perdón, mucha suerte, hacete otro café, no sé, viste, éxitos. Yo quiero del futuro volver a este momento, Ujú, ponele, ¿no? sí, Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prendo la máquina prendés la máquina. y olvidémonos del doble por ahora, ¿no? De Ajá. encontrarme conmigo mismo. Espero 6 horas, por ejemplo, Sí, la apago y me meto. sí. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? 6 horas. 6 horas y aparezco en el pasado. Ajá. Y te vas a encontrar con vos mismo prendiéndola. Y me voy a encontrar conmigo mismo prendiéndola. Sí, Para evitar eso, pongo el timer claro. para que arranque sola. Ese es el timer. O claro, el timer Sí. es un encendido en diferido. Sí, Pongo 15 minutos el timer o una hora, me voy al hotel, sí. una hora, ponele. Ujú. O 6 horas, porque o sea, vos tenés que esperar Ah. 6 horas para meterte en la máquina. Claro, me puedo ir todas esas 6 horas, claro. Sí. Igual, no sé cuánto estaba... O sea, a mí el tema del funcionamiento de la máquina me deja 100 millones de preguntas. No, eso desde ya. No sé cuán bien pensado está. Algo que me confundió bastante es que ellos descubren que la máquina estaba haciendo algo raro con el tiempo porque tenían la mamushka que metían en la máquina Sí, y salía después de unos días con moho, sí, ¿no? sí. Como hongos. Y que preguntando descubrían que esa cantidad de hongos... Tardarían meses en Decían algo así producirse. como 5 años. O sea, se estaba produciendo en 5 días y ellos decían, en el estado natural tardaría como 5 años en producirse. Ujú. Lo que no entiendo es cómo engancha eso con la forma en que ellos después terminan viajando en el tiempo, porque, o sea, lo de la mamushka sonaba como que el tiempo estaba transcurriendo más rápido adentro de la máquina que afuera. No, creo que daban una explicación, o que pero la la pasan mamushka muy... fue al pasado Sí, y entonces vivió como más tiempo, vuelve al presente, habiendo estado todo ese tiempo en la Sí, cajita juntando moho. no sé, pasa que hay un momento en que está Abe explicándole a Aaron cómo funciona más o menos, o Sí. su idea de cómo funciona, Ujú. y hace esto de, dice, bueno, hay un punto A, que es cuando encendés Sí. la máquina, y un punto B cuando apagás la máquina, Sí, y como que lo que esté adentro de la máquina hace ciclos entre ese punto A y punto B, hace como un Claro. dibujito, ujú. pero nunca me terminó de cerrar la idea. Claro, sería como también asumir que esta película es un Groundhog Day y que estuvieron medio dándole Sí. vueltas al mismo, que un poco pasa, como que te da a entender al menos la escena de la fiesta la vivieron muchas veces, la escena de la cancha de básquet Sí, la hicieron muchas veces, pues si llegaron al punto que escribieron el guión y estaban probando y refinándolo. claro, hay un montón de viajes en el tiempo que la película no te muestra, pero están como implícitos. Sí, Pero vos habías preguntado cuánto es que viajan o entre Sí. qué periodos viajan. Creo que inicialmente el plan de ellos es todos los días viajar unas 6 horas al pasado, una cosa así, y chequean como movimientos de bolsa sí, para después volver al pasado, comprar las Claro. acciones que, Ujú. que convengan sí. y así medio ganar un poco de plata. Ujú. Eso es lo que hacen al principio, Sí, pero después, bueno, sobre todo sobre el final, cuando medio se arrepienten de haber empezado todo el Sí. proceso, tienen que viajar 4 días al pasado, ujú. porque ya habían pasado 4 días en que venían haciendo esto de las Sí. 6 horas y la bolsa y demás. Y ahí es donde Y, hacen la medición bien de cuánto oxígeno necesitan y no sé qué para aguantar todo ese tiempo. Sí, y van con un montón de tanques y se meten. Sí, Pero además, como solo pueden viajar a un punto donde tuvieron una máquina corriendo ininterrumpidamente, sí, para poder viajar todo ese tiempo al pasado, Abe inicialmente había hecho una máquina separada, sí. oculta, que Sí. le llamaba el failsafe, que estuvo corriendo durante esos 4 días, Ujú. como para poder volver y prevenir si todo salía mal. Claro. Pero no me queda claro que lo hagan funcionar bien eso. Como que hacia el final de la peli aparece el tema del failsafe
y están yendo a abrir y no me acuerdo bien qué hacen con eso. Sí, es que No sé si queda abierto eso. es como que Abe había preparado el failsafe Ujú. por las dudas y no le había dicho a Aaron también Sí. por las dudas, pero en algún punto Aaron lo descubre Sí, y no me acuerdo que había algo con meterse en una máquina con otra máquina desarmada para después, en el pasado, encender la máquina desarmada y usarla en el futuro, pero ya ahí no me acuerdo bien cómo funcionó eso. sí. Y ellos en un momento mencionan algo de que la gente del galpón que Sí. ellos alquilan para usar estas máquinas se estaría preguntando qué pasa con esta gente que entra en el cuarto y nunca sale. Sí, ¿Qué pasa? O sea, se asume que hay como una línea temporal grande en la cual ellos pueden ir hacia atrás y ahí es donde se empiezan a encontrar con copias de ellos mismos, ¿no? sí. Pero entonces en el futuro hay una línea temporal del futuro en el que ellos no están. O sea, porque no tienen la forma de viajar hacia adelante. No. Entonces ellos le dicen a Aaron le dice a su novia, chau, me voy a laburar y no vuelve nunca más. No, sí, vuelve. Lo que pasa es que hay una ventana de tiempo en la que existe más de una instancia del viajero en el tiempo. O sea, como ellos se meten en la máquina y emergen en el pasado, Ujú. en ese punto en que emergen está su original que eventualmente se va a meter en la máquina y volverse ellos. Sí, Y durante entonces, por ahí que son esas 6 horas. Durante esas 6 horas existen ambos. Pero al pasar esas 6 horas, el que se metió en la máquina medio que desaparece. ujú, Y el único que queda es el que viajó al pasado. sí, Creo que la forma en que funciona la máquina no permite que haya por siempre, que sobrevivan 2 copias ujú. ad eternum. Sino que una siempre se va a meter en la máquina. No, pero ¿qué si no se mete? Ah, claro. Sí, además lo otro que no queda claro en la película es cómo funciona el tema de causalidad Ujú. y de las líneas de tiempo. Es como que hay muchas líneas de tiempo, pero son como independientes de unas de otras. Sí, pero da a entender de que los cambios que hacen tienen un efecto. Porque no todas las iteraciones son iguales. Sí, Sí, hay algo de siempre de viajar en el tiempo que rompe un poco la cabeza, pero... es que en la ficción creo, o sea, hay como por lo menos dos interpretaciones del viaje en el tiempo. Ujú, Una es como la de volver al futuro, ujú. donde si vos viajás al pasado y modificás algo, siempre hay un único futuro, entonces básicamente hay una única línea de tiempo Sí. que si vos modificás afecta la causalidad de todo. Entonces, Sí, en volver al futuro es medio, está tratado medio de forma floja, no es muy riguroso. ujú, Pero la idea es que hay una única línea de tiempo que si vos modificás algo en el pasado, afecta todo al punto de que si vos viajás al pasado y matás a tus padres, desapareces. sí. Y después están estas otras ideas como la de Primer, donde creo que hay varias líneas de tiempo. Ujú. Cada vez que viajas al pasado se abre una nueva línea de tiempo, me parece. Claro. Entonces, creo que en Primer, igual no me queda súper claro, pero creo que uno puede viajar al pasado, matarse a sí mismo, Sí, y uno no va a desaparecer. no, Porque estás en una línea de tiempo en donde existen 2 copias de vos. claro. No, de hecho, claro, está mal lo que yo dije antes, de que no pueden haber 2 a la vez. Estaba bien lo que vos dijiste, de qué pasa si no se mete al final Sí. uno en la máquina. Ujú. Y eso es lo que termina pasando al final Sí. de la película. Me parecía algo así, pero no, Ujú. no sé. No- Sí. Creo que viste que al final están como los dos hablando en un aeropuerto. Sí, O sea, ellos están existiendo a la vez que existen los originales sí, que nunca supieron sobre el viaje en el tiempo. O que fueron disuadidos de... sí, Entonces los originales siguen haciendo su vida normal y ellos dos que están en el aeropuerto dijeron, bueno, nos tenemos que ir porque no pueden haber... Nos tenemos que ir lejos para Sí. que nunca encontrarnos con nuestros dobles sí. originales. Y en ese caso siguen existiendo ambos. Ujú. Pero Abe no se va. Como que le dice a Aaron, andate vos, yo me quedo. Ah. No entendí por qué. Tampoco sé si Aaron se termina yendo. Sí, Aaron se termina yendo a Francia, viste que en la última escena está en un galpón. Ah, no sé si registré eso. Ah, por ahí hay más de una versión de la película, pero... Porque... no creo. Hay más de una línea temporal Claro. de donde existe No, un pues disco. como era muy tarde, por ahí se me mezclan cosas. Ah, es como que la última escena, después Sí. de la escena del aeropuerto, Sí, está Aaron en un galpón en Francia con unos operarios, como unos obreros, ujú, ajá, y les sí. está dando como instrucciones de construir algo que como te dan a entender que está construyendo una máquina gigante. Ok, sí, me suena eso, me suena. Y es en francés. Y está hablando en francés. Sí, me suena. Me estaba quedando dormido. ¿Durante la película o ahora? No, durante la película.
Sí, igual con esto como escenario del multiverse, Sí, que si hay una línea y uno viaja al pasado y no tenés posibilidad de viajar al futuro, sí. hay una copia de la realidad en la cual desapareces. Eso es lo que digo. ¿Por qué? Porque vos estamos acá y me decís, bueno, no, te veo a la noche. Vas y te metes en una máquina y viajas al pasado. Sí. Eventualmente, si es el pasado en el estilo de una sola línea temporal, Ujú, entonces eventualmente vas a volver y vamos a tener esta misma charla ujú. y seguimos adelante. Pero si haces lo mismo, si volvés a decir, me voy a meter en la máquina, Sí, en ningún momento en ningún momento te vuelvo a ver. ¿O sí? O tenés que cortar la racha de meterte en la máquina para que yo te vuelva a ver. claro. Pero Y si es un multiverse, hay... si es un multiverse, vos, estoy hablando con vos, te metes en la máquina, no te veo nunca más, porque te fuiste a otro universo. sí, En igual, esta o sea, versión no volvés. si estamos hablando de Primer en particular, vos no podés por siempre volver a meterte en la máquina porque está tu original en la máquina. Necesitas una máquina nueva. Va, no sé, es así lo plantean en la película, como que es una persona por máquina, Sí. pero y una instancia tuya por máquina. Entonces no entiendo, todavía no tengo la linealidad muy clara. No, igual creo que yo tampoco. Cada vez que cada minuto que pasa me estoy confundiendo un poco más con todo esto. Sí. Podemos cambiar un poco. La linealidad. Hay que cambiar lo que dije al principio, de que no vamos a volver a hablar de esto. Sí, hay que volver al tiempo y Sí. y Por suerte prevenir podemos hacer eso. de alguna forma. Y follow-upear. Sí, pues yo no leí nada de la peli. O sea, yo la vi en blanco, solo sabiendo que era un bardo, Ujú. y acá vine. Para salir un poco del enrollo Sí. otro enfoque. Me pareció interesante cómo se hizo la película. Bajo qué condiciones, porque el presupuesto. Sí. Adivina cuánto fue el presupuesto. Eso es una película independiente, está implícito que es un bajo presupuesto. Ujú. Pero Y es yankee. Y para los yankees bajo presupuesto es abajo de $1 millón. Así que voy a tirar Ujú. un número. Voy a decir que le hicieron con $100.000. 7.000. Wow. Es muy poca plata. Es muy poco. Que los actores. No cobraron un peso. No, me parece que no, porque $7.000 es un sueldo. Claro, aparte, ¿de qué año es la peli? 2004. Ujú. ¿Estará hecha en fílmico? Estará filmada en fílmico probablemente, no en digital, ¿no? No sabría decirte. Podría ser digital también. Tiene un filtro de ruido, ¿no? Arriba. Ujú. En muchas escenas. O creo que gran parte de la película. Sí. Pero el director de la película es el actor que hace de Aaron. Ajá. O sea que él fue director y actor. Sí. También fue el escritor. Sí. También fue el productor. También Sí. fue el compositor. Wow. El editor. ¿Compositor de la música? Sí. Wow. Mirá vos. El editor probablemente haya hecho gran parte de la construcción El set. del set, claro. De los props, ¿cómo se llama? La utilería. La utilería. Ujú. Así que el tipo se puso mucho las pilas. Tremendo. Parece que él es ingeniero. Ujú. Así que tenía cierta idea de cómo Mm. funciona la física y demás como para inventar este concepto. Claro. Es el segundo caso que escucho en estas semanas de así una persona todopoderosa en una Sí. producción. Pues estuve trabajando en una producción chiquita que se hizo acá de Hamilton, ¿ubicás? No. Hamilton. Es un musical medio nuevo que está teniendo muchísimo éxito. Sí. De hecho, en los Tonys de estos últimos, creo, ganaron como 11 premios Tony. Estaban nominados a 17, no sé, más o Wow. menos. Pero fue escrito, dirigido también y actuado. Y la música también la hizo Ujú. un tipo. Wow. El musical. El No es una musical. película. Es un musical, sí. Mm. O sea, como un musical de teatro. Claro, una comedia musical en teatro, Sí. Broadway. Sí. O sea, arrancó off-Broadway, pero lo hizo todo una persona. O sea, escribió el libreto, escribió la música y lo interpretó el personaje principal. Claro. Interesante. Uno dice, wow, qué impresionante. Y lo es. Ujú. Pero hay muchos casos así donde el resultado es terrible. El resultado es horrible, ¿no? Sí. Hay, ¿Se te viene alguno a la mente? sí, ¿escuchaste hablar de Birdemic? No. Es una película de bajo presupuesto. Es una de estas películas que son tan malas que son buenas, que resultan divertidas de ver. Sí. Y es como el ejemplo más
Es como el exponente más fuerte de esa categoría de películas de la última década, tal vez. Ujú. La película es como The Birds de Los pájaros de Hitchcock. La temática es parecida, son pájaros que se vuelven agresivos. Ujú. Pero todos los pájaros de la película son básicamente GIFs animados pegados sobre la filmación y de Ajá. repente está hecho de forma tan pobre que de repente la cámara se mueve pero los pájaros no. Están como estampados en un punto de la pantalla. Sí. Es muy gracioso de ver. Y la edición en general, la dirección, todo es... Todo un desastre. La actuación también. El tipo no actúa, es lo único que no hace. Pero en particular, este tipo creo que es de origen vietnamita. Ujú. Y él vive en Estados Unidos ahora. Ujú. Pero el inglés no es su lengua materna. Sí. Entonces no habla a la perfección. Y él escribió todo el guión Sí. con un montón de errores Sí. gramaticales o si no son errores, a veces como diálogo que suena muy poco natural en inglés. Ujú. Y los actores, vi entrevistas donde decían, sí, le quisimos corregir un poco su inglés, pero él decía, no, tiene que ser como yo lo escribí. Y entonces los actores terminan hablando de formas muy antinaturales. Claro, para cómo era un necio. Claro. Bueno, pero por ahí si no era así, la película no hubiera tenido ningún tipo de notoriedad porque hubiera sido simplemente mediocre en vez de Sí. escandalosa. Claro. Y finalmente, o sea, tuvo un montón de éxito por esto mismo, de que es tan mala que es buena. Claro, Y el tipo decidió hacer una parte 2, hizo, creo que se llama Birdemic 2, sí. y intentó replicar el éxito de la primera haciéndola mala intencionalmente. Y no anduvo. Y no le funcionó. Sí. Es sorprendente que una persona sola pueda encargarse de tantas cosas. Es como que creando algo siempre uno hace concesiones con uno mismo. Ujú. Como que decís, bueno, tipo los GIFs esos, ¿no? O sea, vos estás editando y decís, bueno, está bastante bien. Bueno, no, démosle un ratito más, lo mejoro un poco más, lo mejoro un poco más. Y de repente decís, bueno, si mejoro esto hasta donde queda perfecto, no voy a terminar nunca el proyecto. Ujú. Así que bueno, tal vez así está bien. Y le preguntas a un amigo, Sí. che, ¿qué te parece? Y te dice, sí, está bastante bien. Y así vas dejando pasar Sí. cosas y a veces entregás o subís a YouTube o lo que sea, cosas que no están como vos te gustaría que estén, pero en pos de terminar dejas Sí. pasar cosas. Pero también ocurre que en los casos de este tipo de directores que hacen películas dolorosas, no se dan cuenta de sus propias falencias. Claro. Hay una frase, los proyectos nunca se terminan, creo que hablando de proyectos artísticos en particular, nunca se terminan, se abandonan. Sí. Porque uno siempre puede ser más perfeccionista. Sí, se usa en muchos ámbitos esa expresión. Ujú. Sí, me pasó mucho también de colaborar o trabajar con gente que como que se enamora de lo que hizo Sí. y no acepta correcciones o mejoras. Ujú. No, o sea, no acepta cambios, básicamente. Y como esto que decías del inglés mal hablado, este director se acostumbró a cómo sonaba y cómo fluían esas palabras que estaban gramaticalmente mal. Sí. Y si las ponías gramaticalmente bien, a él le sonaban mal, Sí. probablemente. Y me pasó de repente, alguien me pide una opinión de una letra de una canción y proponer un cambio o escuchar algo y escuchar una armonía que no está bien definida y decir, bueno, se podría definir así. Y que la persona ya lo escuchó tanto, así, de la manera que lo hizo, Sí. que no lo puedes cambiar. No le puedes cambiar la opinión. Ujú. Y a veces es mejor que quede el original con sus asperezas, Ujú. pero bueno, siempre vas a tener la duda. Si lo dejás o lo cambiás, siempre vas a tener la duda de qué suerte hubiera tenido esa obra Sí, es verdad. en el otro multiverse. Sí. Yo creo que estuve varias veces en ambos lados de eso que decís, Ujú. ese fenómeno. Me pasó en ocasiones hacer un dibujo de repente con la tableta digital Sí, y que accidentalmente, no sé, crasheara el programa que estaba usando y perdí todo el dibujo. sí. Y en vez de rendirme, hacerlo de nuevo y la segunda vez me sale mejor. Ujú. Pero si no hubiera crasheado el programa, nunca hubiera decidido hacerlo de nuevo. Me hubiera quedado con, qué bueno que está esto que hice. Claro. Bueno, si es que me ¿Te Si es que gustaba? sí, me gustaba en el momento, que no siempre pasa. Pero... Ujú. Siento que viene muy, muy enredado esto. ¿Empezamos de vuelta? Dale, viajamos un poco, nos metemos en la máquina, En la máquina apagada. en la máquina apagada del tiempo, Sí. para volver al momento en que se enciende. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Un poco mareado después de Sí. un par de horas de viaje en el tiempo. Ujú. Em, Te iba a preguntar por qué el tanque de oxígeno. ¿Sabes que te iba a preguntar lo mismo? ¿Acaso no sé. hay oxígeno? Porque tenían que meter un gas adentro de la máquina para que funcione. Por ahí es por eso. Sí. Pero claro, después dejan de mostrar que traen el tanque de gas, de ese otro gas que usaban.
Claro. Puede ser una buena experiencia de Sí. podcast, como que hablar de Primer y ir tirando cosas de Primer a lo largo de todo el podcast, todo desordenado. Es por eso que es caótico este episodio. Es el episodio de Primer, Sí. tenía que ser todo un bardo. O sea, no tenemos presupuesto. Somos nuestros propios guionistas y directores. Estamos editándolo nosotros mismos y es un viaje en el tiempo. Este podcast Sí. es Primer. Oh my god. Pedro, ¿por qué tenés puesto ese auricular? Freaking me out, man. Te traje un arma. No.